Bueno, ya hemos visto cómo construir el modelo, todo el proceso de modelización, desde la identificación de los candidatos, pasando por la validación hasta la optimización. Ahora tenemos un modelo y tenemos que hacer predicciones. Para eso se usan los modelos dinámicos, con lo cual vamos a ver en este pequeño capítulo cómo se hace la predicción con los diferentes modelos. Tomemos este caso de juguete, que consiste en una serie de tiempo con 10 valores de ventas del producto. Están en miles, 22.000, 57.000 y así. Aquí tenemos la media, que es 35.000, son pares de zapatillas, si mal no recuerdo. 35.000 pares de zapatillas con una varianza de un n igual a 10. Obviamente con 10 datos no podemos construir un modelo, ¿sí? Pero para que pueda verse en pantalla tomé un caso así reducido. La serie de tiempo sobre la que trabajamos es U, que son las ventas deducida previamente la media. Por eso el primer dato es menos 13, más 22 y así sucesivamente. Y a aquel lado tenemos la función de autocorrelación, solamente 4 valores. Vamos a ver entonces cómo se hace la predicción con un modelo autorregresivo. Tomemos una R1, supongamos que este sea el modelo apropiado para el caso. El modelo R1, como todos los modelos dinámicos, tiene una parte dinámica y una parte estática. ¿Sí? Nosotros siempre modelizamos la U, pero ¿de dónde sale esa U? Esa variable centrada. Y sale de restarle la media a una variable Y. Normalmente la original no tiene media cero. Y esa media puede ser constante o puede ser variable. Sea como sea, el modelo estático es el que está arriba, y sub t igual a mu, constante o variable, digamos, una mu determinista, estática, más u de t. Y esta u es aleatoria, y a su vez la u de t es la que sigue el modelo autorregresivo de primer orden. U de t igual phi por u de t menos 1 más epsilon de t. Entonces el modelo dinámico en general tiene una parte estática y una parte dinámica. Entonces la predicción se hace en dos etapas. Primero la parte dinámica, utilizando la segunda ecuación, y luego la parte estática, ¿sí? Veamos cómo hacer para pronosticar entonces con el modelo R1. La parte dinámica primero. Vamos a hacer pronóstico de horizonte 1, o sea, para el periodo n más 1. Hay datos hasta n, vamos a pronosticar el siguiente. Por definición, siempre por definición estadística en todos los modelos, la predicción es la esperanza del valor futuro o del valor desconocido, según el modelo, según la estructura que tenga el modelo. Entonces, U sombrero sub n más 1, que es la predicción para el tiempo n más 1, por definición es la esperanza del valor futuro, un más 1, aleatorio, ¿sí? Un moño n más 1, que se desconoce. Se desconoce, pero vamos a utilizar la expresión del modelo, en este paréntesis, para calcular el u sub n más 1. Sabemos que si el proceso es autorregresivo de primer orden, u sub n más 1 es igual a phi por u sub n más epsilon n más 1. Eso queda dentro de la esperanza. La esperanza es un operador lineal, entonces dejamos afuera el coeficiente phi y la esperanza se aplica directamente a u y a epsilon. Ocurre que u es la u sub n, que la conocemos. No es aleatoria en realidad, es un valor observado, ya no es aleatorio. Esta es una esperanza condicionada al valor n, o sea, al momento en el que conocemos n datos. No es una esperanza cualquiera, ¿sí? Yo ahí no lo acoté, pero correctamente tendría que haberle puesto un subíndice n. Esta esperanza es la esperanza dado que se conocen n datos. Como se conoce u sub n, entonces la esperanza u sub n es u sub n directamente. En cambio, epsilon n más 1 es una variable aleatoria todavía, porque está en el futuro. Y por supuesto número 1 es una variable con media 0, por lo tanto la esperanza de epsilon n más 1 es 0.
Y así tenemos que el pronóstico de horizonte 1 se produce con la misma fórmula del modelo, quitando el epsilon. Eso es general. Y lo podemos calcular. Menos 7 era el último valor de la serie y 0,533 era el coeficiente phi. Por lo tanto, el valor que sigue es menos 3,7. Ahora uno diría que vamos a vender zapatillas negativas. No, ese es el residuo del modelo estático. Tenemos que calcular la predicción con el modelo estático ahora. Entonces, con la parte estática del modelo, pues sí, es una parte. La predicción U sombrero n más 1, por definición es la esperanza de I n más 1, que es igual a mu, la media, más U sub n más 1, y entonces, aplicando la esperanza a los dos términos, la esperanza de mu es mu porque no es aleatoria, y la esperanza de U sub n más 1 es lo que acabamos de calcular, el pronóstico que acabamos de calcular, U sombrero n más 1. Por lo tanto, tomamos la media 35 y le sumamos el promedio que el pronóstico que acabamos de calcular, menos 3,7, y nos da 31,3. Y ahora sí, se trata de miles de pares de zapatillas. 31.300. Vamos al pronóstico de horizonte 2. O sea, queremos calcular U sombrero sub n más 2. El 12, en nuestro caso. Por definición será la esperanza del valor futuro. Y el valor futuro lo podemos expresar con la parte dinámica del modelo como phi por U sub n más 2 más epsilon n más 2. En este caso, la esperanza de phi por U sub n más 1 será igual a phi por la esperanza de U sub n más 1. Pero U sub n más 1 no es un valor conocido porque está fuera de los datos. Es el que sigue. Entonces esa esperanza, ¿de dónde la sacamos? Si hacemos memoria de la transparencia anterior, la esperanza del valor U sub n más 1 es el pronóstico en n más 1 que acabamos de calcular. Por lo tanto, directamente ponemos un sombrero sub n más 1. Y la esperanza de epsilon n más 2, que es aleatorio con esperanza 0, es 0. Por lo tanto, entonces, otra vez usamos la fórmula del modelo para calcular el pronóstico U sombrero sub 12, tomando el coeficiente 0,533 por el pronóstico anterior, U11 sombrero. Y eso nos da menos 2. Es decir, de vuelta usamos la expresión del modelo, solo que como no teníamos un valor sobre el que apoyarnos, usamos el pronóstico anterior. El U sub n más 1 sombrero es el pronóstico anterior. Completando con la parte estática, entonces se suma la media al valor anterior, 35 menos 2, 33.000 pares de zapatillas, y es el pronóstico para 2 meses hacia adelante, con horizonte 2. O sea, los pronósticos siguientes al primero se apoyan en los pronósticos anteriores. Ahora veamos cómo se hace el pronóstico con un modelo MA. Es un poquito más delicado esto. El modelo MA también tiene su parte estática, que es igual a la anterior, y su parte dinámica, que sigue la del MA1. Supongamos un MA1 para hacerlo sencillo. Y veamos, el pronóstico de horizonte 1, de la parte dinámica, U sombrero sub n más 1, por definición será la esperanza del valor futuro, que expresamos según el modelo MA. Y aquí tenemos dos epsilon. El n más 1 que está en el futuro, por lo tanto su esperanza es 0. Y el epsilon n que no está en el futuro, porque conocemos el dato U sub n, pero no conocemos el valor epsilon n. Será necesario estimar ese valor epsilon sub n, que está adentro del U sub n, pero no sabemos qué parte es. O sea, es necesario para calcular la predicción del modelo MA conocer los residuos del modelo. Hay que calcularlos previamente, porque el pronóstico será dita por epsilon.
n, y el otro epsilon hay que calcularlo. Luego le sumaremos la media, como antes, para obtener el pronóstico de las zapatillas y de la variable original. Y si hago un pronóstico de horizonte 2, muy sencillo, me quedan 2 epsilon futuras, por lo tanto la esperanza es 0. Es decir, el modelo de MA1 no aporta ningún conocimiento a partir de un horizonte 2, porque tiene memoria 1. Entonces solamente tiene algo que decir en horizonte 1. Ya en horizonte 2 no tiene nada que aportar. El pronóstico completo es igual a la media. ¿Sí? Es un modelo MAQ, va a hacer ajustes coyunturales en los primeros Q periodos, pero a partir del Q más 1 no aporta nada. Pronostica la media. O sea, confía en el modelo estático, en la parte estática del modelo. En cambio, los modelos autorregresivos tienen algo que decir para siempre. Se va atenuando, se va achicando el ajuste coyuntural que hacen, pero siempre tienen un pequeño aporte. Ahora, ¿cómo se calculan los residuos para un modelo de MA? Porque vimos que para calcular el pronóstico necesitamos el último residuo epsilon sub n, o su estimación. Vamos a ver. Tomando la expresión del modelo de MA1, U sub t igual a epsilon t menos tita epsilon t menos 1, y despejamos epsilon t de aquí, en teoría podríamos calcularlo, pero ocurre que el epsilon sub t depende del epsilon anterior. Y veamos, vamos a ver cómo es esto entonces. Hay como un dominó de imposible cálculo, porque el epsilon sub 1 es igual a U sub 1 más tita por epsilon sub 0. Como el epsilon sub 0 no lo tenemos y está fuera de la serie de datos, entonces el epsilon 1 no lo podemos calcular. Como no hemos podido calcular el epsilon 1, tampoco podemos calcular el 2, y como no tenemos el 2, tampoco el 3, y así recursivamente, ¿no? Recurrentemente hasta el final no podemos calcular ninguno. Entonces, para resolver esta cuestión, lo que hacemos es despreciar el epsilon sub 0, uno que está lejos allá en la historia, vamos a asumir que es nulo. Y al despreciar este epsilon sub 0, inmediatamente epsilon sub 1 es igual a u sub 1, y como un dominó se restablece todo el sistema de ecuaciones y se pueden calcular todos los residuos. Claro que eso tiene un error, porque el epsilon sub 0, quién sabe cuánto habrá valido, pero no habrá sido 0. Sin embargo, como se trata de un proceso estacionario, ese error que ocurrió allá lejos ese tiempo, 30, 40, 50, 100 periodos atrás, se va atenuando, se va olvidando de ese error el proceso, y cuando llega al epsilon sub n, ya se olvidó, ya no influye más. Ustedes lo pueden verificar en algún caso que ese error que se comete remotamente allá lejos se atenúa porque el modelo es estacionario y de modo que ya no influye en el presente. Es fácil extender esto que acabamos de ver para los modelos autorregresivos de mayor orden y para los modelos de media móvil de mayor orden. Es un poco más engorroso, pero es el mismo esquema. ¿Qué pasaría con un modelo combinado? Bueno, también es fácil de proyectar esto. Veamos. El modelo ARMA 1.1, por ejemplo, tiene su parte estática, que es igual a las anteriores, y su parte dinámica en la segunda ecuación de la llave. Entonces el pronóstico de horizonte 1 tendrá un aporte de la parte autorregresiva, phi por u sub n, y una de la de media móvil, menos tita por epsilon sub n. Aquí tenemos de vuelta el problema de los epsilon, porque la u sub n está observada, pero el epsilon sub n no. Es decir, que para pronosticar todo modelo que tenga al menos una componente de media móvil, hay que hacer un trabajo con los residuos, estimar todos los residuos como vimos antes. Y luego le sumamos la media para tener el pronóstico de la variable y. En el horizonte 2, como cabe esperar, aporta el término autorregresivo phi por u sub n más 1, utilizamos el pronóstico anterior, y no aporta la parte de media móvil, o sea, suma 0.
O sea que es enteramente análogo a los dos casos que vimos antes. Para la parte de media móvil debemos calcular los residuos, dijimos. Bueno, aquí vamos a calcular los residuos. Esta es la expresión a la izquierda del modelo ARMA 1.1 y de aquí despejamos epsilon sub t y nos queda la expresión genérica que tenemos arriba que hemos desarrollado para t igual a 1 hasta n en estas n ecuaciones, que no son calculables de manera directa porque tenemos epsilon sub 0, que es desconocido, y también u sub 0 es desconocido. Tenemos dos incógnitas inalcanzables. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que antes y suponer que u sub 0 y epsilon sub 0 son nulos, los dos. Un error potencialmente grande, pero remoto, allá lejos en el tiempo, y el proceso estacionario se va olvidando de él. Cuando llegamos a epsilon sub n, seguramente no va a influir prácticamente nada. Entonces, con ese supuesto de nulidad de epsilon 0 y u sub 0, podemos calcular epsilon 1 igual a u sub 1, y a partir de ahí ya tenemos todos valores conocidos, porque en la segunda ecuación tenemos u sub 2, u sub 1, que son conocidos, y epsilon 1 que sale del anterior. Y así recurrentemente se calculan todos los epsilon, en particular el último que es el único que necesitamos. Si hubiera dos componentes de media móvil, o sea, fuera un ARMA 1.2, por ejemplo, entonces harían falta los últimos dos residuos, epsilon sub n y epsilon sub n menos 1. Pero muy bien, sale en este proceso, ¿sí? Con lo cual no sería dramático. El software en general va un poco más allá y dice, en vez de asumir que los valores en el instante cero son nulos, lo que hace es toma el modelo y lo pone a predecir hacia el pasado. Entonces predice la u sub 0, la u sub menos 1, la u sub menos 2, y así va suficientemente lejos hacia atrás. Por ejemplo, 50 periodos hacia atrás. Y una vez que llegó allá al pasado tan remoto, dice, bueno, ahora sí voy a hacer el supuesto de nulidad. Y supone nulos la U y el residuo, todos los que necesiten, ahí en ese pasado hipotético tan remoto, y avanza con el modelo en la dirección hacia adelante, avanza y hace todo el cálculo este que hicimos acá. O sea que lleva la simplificación de la unidad de los parámetros, ese supuesto simplificador, lo lleva todavía más atrás en el tiempo y con eso asegura que el error sea aún menor. Pero los efectos prácticos de este curso están muy bien con plantearlo en el momento inicial, en el t sub 0, t igual a 0, o incluso quizá ni hace falta ir tan lejos. Depende de la memoria del proceso, ¿no? Pero si es un proceso de baja memoria, con que sea 10 o 12 periodos antes del último, ya se puede asumir 0 ahí y avanzar.